Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. Soy el padre José Luis Peralta. Gracias a Dios pasó esta semana. Es viernes. Espero que cada uno de nosotros haya tenido buenos días. Y incluso si hubo malos días, ojalá que hayas tenido un poco de consuelo. A lo mejor te dieron una mala noticia, un problema con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu pareja, problemas financieros, con los compañeros de trabajo, contigo mismo, reacciones, emociones, sentimientos que se vinieron. Yo espero que no lo hayas enfrentado todo esto solo o sola. Ojalá hayas incluido a Dios en esa parte de la vida. Hoy Jesús nos invita a escuchar. Hoy Jesús nos invita a dialogar en su Evangelio, porque eso es en verdad lo que nos ayuda a enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Que sepamos escuchar su palabra, que sepamos escuchar a los demás, pero que también, así como los demás usan su lengua, usan su habilidad y la riqueza de la palabra para comunicarnos algo bueno, algo bonito, ojalá nosotros también podamos hacer lo mismo. Ojalá que lo que Dios nos enseña podamos comunicarlo a los demás. Pero bueno, vamos a escuchar nuestro Evangelio del día de hoy, que está tomado de Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si ponemos atención en el Antiguo Testamento, los profetas, el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, usaban mucho el ejemplo de la sordera porque no escuchaban la palabra de Dios y cada vez el pueblo se iba alejando más y más. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hemos escuchado este pasaje, Israel tiene oídos pero no oye lo que Dios le está diciendo. Por eso los profetas los llamaban a todos a la conversión con estas palabras, sordos, escuchen y oigan. Marcos del día de hoy nos ofrece esta historia que pues habla de este hombre. Este hombre sordo vivía, me imagino, alejado de todos, no parece ser consciente de su estado y no hace nada por acercarse a quien lo puede curar. Pero dice que lo llevan algunos, sabrá Dios, habrán sido sus familiares, amigos, pero lo llevaron. Y a mí me encanta esta historia porque nos explica cómo Jesús es sensible a ese sufrimiento de este hombre. Y lo lleva consigo, no lo hace públicamente, porque sabe de la sensibilidad de este hombre. Y de una forma tan única le toca los oídos y dice que le pone saliva de su saliva en la lengua de este sordomudo. Y creo que su problema más grande era que no podía escuchar y por eso no había aprendido a hablar. Como les decía, le toca sus oídos, le toca su lengua y por fin este sordo escucha su primera palabra. Y Jesús le dice, Efetá. Y hoy nos dice a nosotros que escuchemos. Nos dice esa palabra también, abramos los oídos. Es urgente que nosotros como cristianos hoy también tenemos que escuchar esa llamada, esa palabra que nos dice Jesús. Son momentos difíciles en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. Habemos muchos sordos que escuchamos cuando nos conviene y hablamos cuando nos conviene y cuando no nos conviene nos hacemos los sordos y nos quedamos callados. O hay otros que hemos callado
y que por lo tanto han dejado de escuchar también. Como te decía, cuando no se escucha, cuando no se puede comunicar, entonces ahí hay soledad. Y la soledad se ha convertido en una de las plagas más graves de nuestra sociedad. Los hombres de nuestro tiempo construyen puentes, autopistas para comunicarnos con más rapidez. Se lanzan satélites para transmitir toda clase de ondas entre los comunicantes. Tenemos todo tipo de tecnología, celulares y cada vez más sofisticados en el que podemos comunicarnos. Tenemos el internet, tenemos las redes sociales, pero muchas personas están cada vez más solas. El contacto humano se ha enfriado en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Hoy vemos adolescentes que se aíslan, que ya no quieren estar conviviendo ni con sus hermanos ni con sus padres, gente adulta, gente que mejor se ha hundido en el vicio, en el alcohol, en las drogas. Pero también nos hemos olvidado de la responsabilidad que tenemos con los demás. Cuando uno vive cerrado en su mundo, no es fácil el regalo de la verdadera amistad. Hay quienes han perdido la capacidad de llegar al encuentro cálido, cordial, sincero. No son ya capaces de acoger, amar sinceramente a nadie. No se sienten comprendidos ni amados por nadie. O hay otros que se relacionan cada día con mucha gente, pero en realidad no se encuentran con nadie. Viven con el corazón bloqueado, viven rodeados de sus familias, pero al mismo tiempo en una soledad profunda. También hemos cerrado nuestros oídos a Dios y a los demás. Por eso el día de hoy Jesús nos vuelve a tocar los oídos con sus palabras y nos toca no solamente la lengua, pero el corazón con sus palabras de su evangelio y nuevamente nos dice, ábrete. ¿No es esta la invitación que hemos de escuchar también hoy para rescatar nuestro corazón del aislamiento o ser más conscientes de rescatar a otros, al hijo, a la hija que cada día se van perdiendo, o a los jóvenes, hombres, mujeres que hoy en día viven aislados? Sin duda, las causas de esta falta de comunicación son muy diversas, pero con frecuencia tienen su raíz en nuestro pecado, en un pecado social, en un pecado personal, en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo, en nuestra poca capacidad de crecer, en nuestra poca capacidad de conocernos y a veces vencer y manejar o no manejar, pero controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos que a veces se desbocan y nos hacen hacer tantas cosas que hacen tanto mal, tanto a nuestro corazón como a los que nos rodean. Y es que hermanos, hermanas, cuando actuamos egoístamente nos alejamos de los demás. Nos separamos de la vida y nos encerramos en nosotros mismos o nuestro grupito, nuestro circulito especial. Y perdemos la capacidad de comunicarnos con los otros, de convivir con los otros, de escuchar a los otros. A veces queremos defender nuestra propia libertad, nuestras propias ideas. Y así por eso siempre hay una excusa. Pero por desgracia nos lleva a un riesgo de vivir cada vez más solos. Hoy en día creo que necesitamos aprender nuevas técnicas de comunicación, aprender a cuidarnos más, a observarnos más, a amarnos más, no tanto a criticarnos, a juzgarnos, pero hemos de aprender antes que nada a abrirnos a la amistad, al amor verdadero. El egoísmo y la desconfianza y la insolidaridad son también hoy lo que más nos separa y aísla a unos de los otros. Por eso no olvidemos que la fe cristiana está siempre llamada a la comunicación y a la apertura. Encerrarnos en nosotros mismos y la incomunicación impiden que nos ayudemos a crecer unos a otros. Pues hoy nuevamente nos dice Jesús que no hagamos sordos a la palabra de Dios. Y hoy Jesús quiere hacer con nosotros lo que hacía en los evangelios. Quiere ayudarnos a que escuchemos y a que hablemos. Ojalá podamos escuchar interiormente las palabras de Jesús al sordomudo, que le dice Efeta, es decir, ábrete. Ojalá que nosotros el día de hoy podamos reaccionar y tengamos oídos abiertos y no le tengamos miedo a la corrección, no le tengamos miedo a palabras que a veces pueden doler pero que nos pueden ayudar, pero sobre todo ojalá no tengamos miedo a escuchar cosas bonitas y a decir cosas bonitas de los demás.
Hermanos y hermanas, les deseo un excelente inicio de fin de semana y que Dios los cuide. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.